Pero bueno, antes de que leamos el texto, ustedes saben que hace algunas semanas atrás se inició la serie Evangelio Verdadero y estamos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en la provincia romana de Galacia. Y bueno, ustedes seguramente si han estado acá, notaron el gran problema que la iglesia está viviendo allí, o las iglesias están experimentando, que hay algunos que les están diciendo que para que el Señor a uno lo haga justo, para que uno sea bendito de Dios, uno tiene que hacer un montón de cosas, y si las cumples bien, entonces Dios te lleva bien. Pero Pablo, por supuesto, se estaba oponiendo fuertemente a esa distorsionada enseñanza, y eso es lo que hemos venido haciendo esta semana, los pastores, y de muchas formas compartiendo con ustedes esta epístola. Pero antes de leer el pasaje que hoy corresponde para esta exposición, yo quiero hacerte de entrada unas preguntitas. A mí me gustan mucho las preguntas, creo que ayudan muchísimo en el diálogo, y aunque esto es una exposición bíblica hecha de este tipo, a mí me gusta sentir que estoy hablando contigo. Entonces me gusta hacerte preguntas así yo no sepa lo que estás respondiendo. Pero la primera pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos aquí entre nosotros, esta tarde ya casi, tenemos entre nosotros alguien que esté en paz, porque la semana pasada vivió de manera recta y justa. ¿Hay alguien aquí? Pues no levante la mano, no se delate. Pero tal vez es tu caso. Por favor, piensa en eso. Tal vez hay alguien entre nosotros esta tarde que descansa en su conciencia porque ha sido un buen padre, o un buen cónyuge, o un buen trabajador. Tal vez. No respondas esa pregunta. Si ustedes han estado viendo Betty la Fea estos días, de pronto, ustedes se dan cuenta que el papá de Armando, el que era el gerente de Comoda y todas esas cosas, él está recordando constantemente en la memoria de Armando Mendoza que hijo, yo todos los días me he acostado tranquilo y duermo bien porque yo he sido un hombre intachable en mis negocios y aún con mi esposa. Bueno, en fin, más o menos eso es lo que te pasa a ti. Tú también estás en paz y estás tranquila porque lo has hecho todo bien. De ahí es donde proviene tu paz. O bueno, alguien esta tarde está entre nosotros viviendo con alegría delante de Dios porque siente que recientemente no le ha fallado. Y porque sientes que no has fallado, entonces estás contenta y estás contento. Queridas y queridos, vivir de esta manera, sé que es algo que los seres humanos promueven por todas partes del mundo. Desde la Sierra Nevada posiblemente hasta, imaginen el rincón del mapa, donde sea, y pasando por supuesto por nuestra ciudad. El hombre está feliz con la religión y justamente con este tipo de expresiones. Y aún nos imaginamos que lo que necesita Medellín es algo de este tipo. Pero yo quiero recordarles en esta tarde que ese no es el Evangelio de Jesucristo. Si tú piensas que eso es básicamente lo que vienes a aprender aquí a la iglesia, a ser una mejor persona para que Dios esté más contento contigo, entonces te recuerdo, eso no es lo que vino a hacer Jesús. Entonces, ya te pregunto más personalmente a ti. ¿Realmente, hermanita y hermanito, tú quieres vivir tu vida cristiana delante del Señor con tus propias fuerzas? ¿Realmente quieres insistir en eso? Pues yo quisiera decirte algo si tú insistes en vivir de esa manera. ¿Sabes qué es lo que te espera?
por ese camino que este mundo ama y aplaude. Por ese camino se llega a la esclavitud. Invariablemente ese es el resultado. Pero todos los que estamos en este lugar y hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo, no fuimos salvados para ser esclavos, sino por el contrario, ¿para qué? Para ser libres y que en la vida real, en la vida cotidiana, pues manifestemos esa libertad. De eso es lo que creo va a tratar de hablarnos el apóstol Pablo un poquito esta mañana, esta tarde, en el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, que es el que vamos a leer a continuación. Entonces, les animo a que vayan allá. Ojalá abras tu Biblia, tengan una Biblia en tu mano para que te des cuenta que lo que vamos a estudiar, si lo dice la Biblia, ¿de acuerdo? Que no simplemente son inventos de quien está hablando. Muy importante que tu conciencia esté cautiva de la palabra de Dios. Por eso vamos a leer este pasaje y lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al versículo 31. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Permítanme citar el versículo 1 del capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y nadie aquí en el Redil Estadio no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Amén. Bueno, oremos al Señor, que nos bendiga como Él puede hacerlo, como Él sabe hacerlo, de hecho como lo hace. Y te animo, hermana, y te animo, hermano, a que te tomes un minutico ahí para entrar en sintonía con lo que estamos haciendo en este momento. Estamos escuchando, leyendo la palabra de Dios, y que ella nos cambie, que podamos recibirla humildemente, como nos dice Santiago. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos en esta mañana, en esta tarde a ti, por ser tan especial. Tú eres muy especial. Gracias por el privilegio, Señor, de abrir tu palabra y entender cada día mejor quién eres tú.
entender de qué formas estamos desviándonos de la verdad que materializaste, Señor, entre nosotros al enviar a Jesucristo, al vivir y morir y resucitar, ascender. Padre, lo que queremos, Señor, es conocerte a ti y hacer tu voluntad, no simplemente lo que hemos aprendido, como hemos construido nuestras teologías y nuestras ideas y nuestras doctrinas, aún quizá como nuestros padres nos enseñaron, que es algo posiblemente tan bueno en muchos sentidos, pero lo que queremos, Señor, es someter nuestras conciencias a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes, la influencia de nuestra cultura es poderosa sobre nuestras mentes. Y esta cultura, Señor, es tan distinta al Evangelio de la gracia. Por eso necesitamos tu ayuda. Por eso suplicamos que hoy nos des lo que no merecemos. Que hoy nos trates, Señor, según tu grande misericordia y no según nuestra justicia. ¿Para qué? Para que recibamos de ti lo que necesitamos hoy. Y muy especialmente porque, mira, Señor, yo soy el que voy a predicar. Necesitamos más de tu poder entonces. Más de tu poder. Confiamos en ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, ahí si tienes Gálatas abierto, vas a ir conmigo como de versito en versito. E inicialmente te das cuenta que nuevamente Pablo se dirige a las personas que desean estar bajo la ley. Y vea, realmente eso parece una cosa que uno la toma hacia la ligera, pero esto es un descalabro. ¿Cómo es posible que nosotros voluntariamente deseemos someternos nuevamente a la ley? Pues eso es lo que ellos estaban haciendo, y yo sé que eso también es lo que hacemos muchas veces aquí en esta iglesia local. Desear estar bajo la ley. ¿Qué significa eso? ¿Que cumples los 10 mandamientos? ¿Que te relacionas con ellos? No, especialmente no eso. Estar bajo la ley, y quiero que entiendas, escuches esta definición por favor, es básicamente hacer del cumplimiento, de la obediencia de la ley, la esperanza más grande en tu vida. Eso es estar en ese lugar, bajo la ley. Entonces lo que el apóstol Pablo va a hacer con esas personas que insisten en estar en ese lugar, él nos va a demostrar que el camino por el que están transitando los va a llevar a una terrible condición. ¿Cuál es? Esclavitud. Ser esclavos. Entonces, Pablo levanta una pregunta. Los que quieren estar bajo la ley, ¿es que acaso no escuchan lo que la ley dice? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, pero entonces, ¿qué es lo que la ley dice pues para poder persuadirnos de lo que Pablo nos está tratando de enseñar? Ahí es donde el apóstol Pablo entonces menciona la historia de ¿quién? ¿De cuál patriarca? De Abraham, gracias, de Abraham. Por favor, no te pierdas de esa historia. Yo voy a tratar de hacer una sencillita recopilación de parte de la biografía de este querido hombre, para que veamos en su historia mucho de lo que Pablo está tratando de decir acá. Recuerda que Dios llamó a Abraham estando ¿dónde? En Ur de los Caldeos, por allá en Mesopotamia lejos. Dios le dice a Abraham que deje su tierra, pero resulta que Ur de los Caldeos, según los arqueólogos y los que se dedican a esas investigaciones del mundo antiguo, dicen que esa ciudad era una ciudad culta, que era una ciudad sofisticada, era una ciudad en la que pues cualquier ser humano, cualquier persona desearía estar por todos los beneficios que representa. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, tú vas a seguirme a mí, vas a salir de una buena ciudad y yo te voy a llevar a un lugar que es mucho mejor, aunque no sepas exactamente
hacia dónde te guío. Y ahí va entonces Abraham con su esposa Sara y con su sobrino Lot, llenos de las emociones del emprendedor, del pionero, hacia la tierra que Dios le está mostrando. Dios le ha dicho ya a Abraham algo que es muy importante. ¿Qué le dijo? Abraham, yo voy a bendecirte tanto a ti, que tú mismo te vas a constituir en una bendición para los demás, a través de tu descendencia, de tus hijos, de tus nietos y de todos los que van a recorrer esa línea. Yo voy a bendecir a todas las naciones, incluyendo en algún momento a Medellín, a Colombia y bueno, todo lo demás. Y esa promesa obviamente enciende el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque él no tiene hijos y ya más o menos está grandecito, al igual que también su esposa. Pero resulta que cuando nosotros vemos Génesis capítulo 12 hasta Génesis 21, 22 o algo así, nosotros damos cuenta, descubrimos que Abraham vivió varias crisis a lo largo de su vida. Pero hay una crisis en la vida de este patriarca que seguro lo acompañó muchos años y que salió a la luz en una ocasión en la que Dios le tiró un piropo. Como si el Señor dijera, hace días no le digo algo bonito a Abraham, le voy a decir algo. Y ahí es donde entonces vamos a Génesis 15, por favor, míralo conmigo. Génesis 15, versículos 1 y 2, y dice el Señor a Abraham lo siguiente. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oigan pues, oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Es que han transcurrido varios años desde que Dios le había prometido a Abraham una descendencia y nada que pasaba, nada de lo que debía pasar. Miren, en cada ocasión en la que han disfrutado de la unión sexual, Abraham y Sarai han prendido ese momento con la ilusión de la concepción. Y entonces, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Y con la posterior frustración de descubrir que no nos fue todavía, no nos fue todavía, no nos fue todavía. Entonces esa imposibilidad biológica resulta ser más dolorosa cada día para Abraham, mientras el tiempo transcurre. Y entonces aquí Abraham se sincera. El Señor le dice, mira lo que voy a hacer de ti. Y Abraham le responde, pero Señor, ¿usted por qué me dice eso? Solamente el hecho de que me lo diga me lastima, Señor. ¿Por qué dice eso? Entonces, a continuación, el Señor hace una demostración que realmente a mí me parece muy seria. Las demostraciones más serias que Dios podría hacer de su absoluta fiabilidad y de su compromiso con lo prometido a Abraham. Yo voy a hacer lo que te prometí. ¿Qué es lo que Dios hace? Le dice a Abraham que traiga unos animales, ciertos animales, y que los parta por la mitad, no así, sino así, ¿de acuerdo? Que coloque una mitad del cuerpo en un lado y que coloque la otra mitad en el otro lado. Y en algún momento del día, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es pasar por en medio de esos dos animales que están partidos por la mitad. ¿Saben qué es lo que Dios está haciendo ahí? Dios está haciendo un juramento de automaldición si Él incumplía los términos del pacto. Es muy serio lo que Dios está haciendo. Es decir, Dios le está asegurando a Abraham que Él va a hacer lo necesario para que las promesas se cumplieran, aunque especialmente Sara pudiera resultar en una imposibilidad en este caso de tipo biológica. Yo te voy a dar lo que te prometí, así tú no encuentres ninguna probabilidad de que así sea. Entonces ahí aparece Sara en la historia, esta querida mujer. ¿Quién es Sara? ¿Quién es Sara? Pues Sara es una mujer, pero Sara es una mujer con problemas en sus óvulos. Ella no tiene posibilidad
de fecundar. Además, Sara es una mujer ya en ese momento anciana. Pero Sara es la esposa de Abraham y además Sara es una mujer ¿qué? Libre. Muy importante para lo que Pablo está diciendo acá. Sara es libre. Aunque así fue la promesa de Dios, espectacular. ¿Recuerdan un tiempo después? Y seguramente Sarai y Abraham frustrados porque nada pasaba. ¿Recuerdan cómo fue que ellos se pusieron de acuerdo para darle un empujoncito? ¿Cómo es que materializamos la promesa que Dios nos hizo? ¿Quién hace su aparición? Agar. Gracias, Agar. ¿Quién es Agar? ¿Quién es ella? Gracias, la colaboración. Agar es una mujer, pero además es una mujer con una matriz joven y vigorosa. Eso es lo que es esta mujer. Ella es capaz de fecundar y de dar a luz muchos hijos, todos los que Abraham pudiera darle, pero Agar no es la esposa y ella no es libre. Ella es la sierva, como ya lo han dicho, de Sara. Efectivamente así ocurrió, trataron de ayudar al Señor y ahí es donde aparece Ismael. Agar tuvo a su hijo con Abraham por nombre Ismael cuando Abraham tenía 86 años. Ya mayorcito para ser papá. Bueno, tal vez no. Bueno, a mí me parecería que sí, en fin. Pero ustedes, ¿qué piensan, hermanos? Llegó Ismael, así fuera a través de Agar, pero llegó Ismael. Cuando ustedes ven el relato bíblico, Génesis, ustedes se tienen que preguntar, ¿en qué resultó la llegada de Ismael? Es decir, ¿qué resultados trajo a la familia? A la familia, Ismael trajo la alegría de una promesa cumplida y largamente esperada. Así es como luce. No, si no has leído el relato, así no es como luce. Más bien, tú te das cuenta que hay un creciente malestar familiar. Agar está despreciando a Sara. ¿Por qué? Porque mija, usted no es como yo, ¿cierto? Usted es una señora mayor, usted no puede tener todas las cosas. Pero también de Sara, ¿hacia quién? Hacia Abraham, su esposo. Pero también hacia Agar y también además hacia Ismael. Y Abraham está en medio de toda esa tensión. Ay, qué difícil estar ahí seguramente. Bueno, algún otro día en la vida de Abraham, quizá aún él pensando en las incrédulas decisiones que 13 años atrás había tomado. Porque en este punto ya han pasado 13 años desde que nació Ismael, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí está Abraham pensando seguramente en eso, pero escucha lo que el Señor le dice después de 13 años de silencio. Por favor, mira capítulo 17, versículo 1 y 2. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ahí continúa su expresión de adoración y de gratitud hacia el Señor. ¿Qué es lo que encuentra Abraham después de 13 años de silencio y de que él tal vez la ha embarrado, ha hecho lo que no debió? ¿Qué es lo que él encuentra? Él encuentra la maravillosa estabilidad del amor de Dios hacia él y le resultan fascinantes. ¿Qué es lo que le queda por hacer a Abraham? No le queda más que adorar al Señor, reconocer quién es Él, postrarse sobre su rostro y adorar y adorar y adorar. Hermanos, ¿por qué? Porque de manera milagrosa, de manera sobrenatural, Dios finalmente le da un hijo, el hijo de la promesa, y se lo da a través de su esposa Sara.
¿Cuál es el nombre de este muchacho? Gracias, Isaac. Así es, por fin se materializó la promesa que realmente parecía imposible de que se cumpliera. Pero recuerden, Dios es el Dios Todopoderoso. Es lo primero que le recuerda a Abraham: para Él no hay nada imposible. Algo que podemos aprender de este relato, por lo menos una pequeña cuñita en este momento. Amigos y hermanos que están escuchándome en este momento y que también están por allá desde sus casas escuchando esta exposición bíblica, tienes que estar convencido de lo siguiente: todo lo que Dios promete, todo lo hermoso que Dios promete a una persona y que tú también deseas recibir de Dios, de parte de Él, solo se puede recibir por gracia. No existe otra posibilidad. Es lo que Dios quiere hacer totalmente claro en la historia de Abraham, hasta que Él reconozca su absoluta incapacidad, su imposibilidad para lograr lo que Él quería alcanzar y que Dios le había prometido, es que finalmente lo recibe. Así es, solo se obtiene por gracia, no porque tengamos alguna buena capacidad para alcanzarlo. Bien, bueno hermanos, ¿cómo nos fue con esta pequeña biografía de Abraham? Espero que hayan recordado un poquito la vida de este querido patriarca, pero nos metemos nuevamente con Galacia, con las iglesias en Galacia. ¿Cómo les parece que los judíos que estaban tratando de persuadir a las iglesias a las que Pablo les está escribiendo a colocar su esperanza, la esperanza de sus vidas en el cumplimiento de la ley, en la circuncisión o en cualquier otra práctica, en cualquier otro rito? Esos hombres se jactaban porque ellos decían: nosotros somos hijos de la promesa, es decir, somos hijos de Abraham. Entonces, como somos hijos de Abraham, significa que heredamos todo lo que es de ellos, de esos hijos. Y aquí Pablo les tira un argumento que obviamente es muy brillante, es muy especial, y es el siguiente: ustedes sí son hijos de Abraham. Los que quieren vivir bajo la ley, sí son hijos de Abraham, pero no de el hijo Isaac, del tipo Isaac. Ustedes sí son hijos de Abraham, pero más bien son del tipo Ismael. Pero nosotros no quisiéramos que nadie aquí se considere hijo de Abraham porque es heredero de la promesa, pero que resulte simplemente convirtiéndose en el hijo que nace de la esclava. ¿Qué distingue a estos dos muchachos que es tan importante para nosotros reconocer? Que es el fuerte argumento de Pablo en este pasaje. Lo que distingue especialmente a Ismael de Isaac es su madre, sus mamacitas. Y con ella toda una larga serie de implicaciones que justamente viene por eso. Entonces voy a mencionarles esto que Pablo menciona en este texto. Si quieres lo puedes tener ahí en la Biblia. En primer lugar, si tú eres hijo de tipo Ismael, es decir que eres hijo de Abraham pero por la esclava, ¿qué pasa entonces con los hijos de alguien que nace en esclavitud? Pues también experimentan la esclavitud. Eso es primero. Así sencillito, el argumentico de Pablo. Ismael es concebido por la capacidad humana, porque Agar es fuerte, está joven, porque tiene todo lo que se requiere para ella materializar eso que desea. Así es como Ismael es concebido y es dado a luz por la capacidad nuestra, o en este caso de ellos, de los hombres. Dice el apóstol Pablo que Agar y Sara son una alegoría de dos pactos que Dios ha hecho.
En el caso de Agar, que es quien estamos analizando en este momento, dice que ella representa el pacto, ¿dónde? ¿Celebrado? ¿En qué lugar? El pacto de Sinaí, muy bien. ¿Y cómo es ese pacto? Ustedes recuerdan esa hermosa película de los 10 mandamientos, Moisés, todo tan lindo, las montañas así como le gustaría a uno en un cumpleaños, estremeciéndose, relámpagos, todo el mundo queriendo salir y esconderse, ¿cierto? A nadie le gustaría eso. Es en ese contexto de temor que Dios celebra ese pacto, el pacto de la ley, ahí en Éxodo 19, Éxodo 20. ¿Qué es lo que dice este pacto? El pacto de la ley. Sencillo. Esto es lo que te mando. Esto es lo que te mando, Israel. Sé perfecto en todo lo que te pido. No quebrantes ninguno de mis mandamientos, por el contrario, vive con integridad de esta manera. Hazlo todos los días de tu vida. No cedas. Siempre vive así y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y yo te bendeciré. Si tú cumples mi ley, yo te bendeciré y te daré las cosas que tú no te imaginas que yo podría llegar a darle a un ser humano que cumple mi ley. Yo te voy a dar eso a ti. Pero eso sí, si incumples este pacto, si no vives según esta ley, yo te voy a destruir. Y voy a hacer que naciones extranjeras acaben con tus cultivos, acaben con la vida nacional, que tú no tengas futuro, que tú no tengas esperanza, que tú no tengas porvenir, si no cumples lo que yo te digo que cumplas. Pablo está diciendo que Agar es una alegoría de ese pacto que se celebra ahí en Sinaí. Qué interesante es. Dice el apóstol Pablo que Agar engendra hijos esclavizados a la ley. Personas que tienen en su mente, en su corazón, como el principio máximo de su vida, tratar de ser intachables, y ser intachables es lo que les da esperanza y confianza. Póngalo como quiera. Si usted asiste a una religión, a la que quiera, porque usted cumpla los mandamientos, porque cumpla las normas, pero usted puede ser ateo, incrédulo, pero usted cumple el estándar que usted mismo se ha elaborado. El estándar de ser un importante intelectual, de usted poder tener una bonita familia. Póngase el estándar que usted quiera. Y hermanos, amigos, todos los que van por ese camino invariablemente se convierten en esclavos. Porque Agar engendra hijos esclavizados a la ley. Dice el apóstol Pablo que así es como puede verse en la Jerusalén de sus días, de los días de Pablo. ¿Cómo es que lucía aquella ciudad de donde provenían los judaizantes, las personas que están esparciendo esta distorsión del evangelio en las iglesias? Jerusalén lucía como una ciudad ejemplar, donde todo estaba bien, donde todo el mundo se lavaba las manos, donde nadie comía con gentiles, donde todo el mundo tenía las vestimentas correctas. Una ciudad impecable, intachable, pero que es que esclava. Porque no es hija de Abraham según Sara, es hija de Abraham según Agar. Finalmente dice Pablo que los hijos de Agar son hijos que no pueden heredar las promesas de Dios. ¿Sí lo viste ahí? Ahí está en la última partecita del texto que citamos ahorita. Dice, versículo 30, pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Bueno, pero no nos podemos quedar ahí, ¿cierto? Solamente porque no es eso lo que Pablo solamente nos está diciendo. También nos está diciendo que Sara, y estar, digamos, representados por ella, también trae una serie de implicaciones para quienes venimos de ahí. Sara, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, que es la libre. A pesar de todo el drama de esa historia, Sara es la libre. Entonces ella va a traer hijos que también son ¿qué? Libres, así es. Un argumento sencillo, pero que tiene bastante sentido, ¿no?
Otra cosa muy importante, el hijo de Sara es concebido solamente por el poder de Dios. O sea, nada aquí de colaboraciones, de empujaditas, de ayudaditas. Estos hijos son el fruto de la gracia soberana de Dios y no más que de eso. Del poder que Dios quiere manifestar en la vida de un ser humano. Los hijos de Sara, y en este caso más bien Sara, representa al pacto de la gracia. ¿Qué es lo que dice el pacto de la gracia? Bueno, de manera muy sencillita les propongo que sea lo siguiente. El pacto de la gracia dice, si Jesús es perfecto, si Él obedece todas las cosas, si Él cumple todo lo que yo le demando, entonces todos los que van a estar unidos a Él, todos los que van a confiar en Él, heredan todo lo que yo les quiero dar. Todas mis bendiciones, y la van a heredar aunque no la merezcan, porque mi hijo, con quien celebro este pacto, lo merece. Entonces resulta que ese pacto de la gracia es condicional para el Señor Jesucristo. Tú tienes que ser obediente en todo, Jesús. Tú no puedes hacer, mejor dicho, tienes que obedecerme en todo lo que te diga. Tienes que mostrar tu profundo amor hacia mí de manera libre. No puedes verte obligado por nada. Y eso es lo que vemos en la vida de Jesucristo en los evangelios. Una vida de ese tipo. Jesús cumple lo que se demanda de Él y todos los que están unidos a Él reciben todo el bien que Él ha podido alcanzar. Esta mujer Sara representa a ese pacto de la gracia y ella entonces concibe hijos que están incluidos en ese pacto de gracia. En ese sentido, Sara engendra hijos libres, pero también hijos que heredan todo lo que Dios ha prometido. Ustedes recuerdan que ahorita Agar fue representada como la Jerusalén de los días de Pablo, de esa Jerusalén terrenal. Pero también a Sara se la asemeja como a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén del cielo, nuestra patria futura. Recuerden que no es como por allá en la nada, sino que es en cielos nuevos y tierra nueva. Y lo que yo quisiera, hermanos, es que no perdamos de vista, por favor, ese texto tan magistral, tan maravilloso que Pablo cita aquí de Isaías capítulo 54, para poder que entendamos qué es lo que él está tratando de decir. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham que provienen de Sara? ¿Cómo somos nosotros? Leamos Isaías capítulo 54 para que lo entendamos mejor. Antes de leer este pasaje, tengo que decirte lo siguiente, pegarte una ayudadita. Y es la siguiente. Tú tienes que leer este pasaje de Isaías, este texto, pensando en Jerusalén como una ciudad que está destruida. La guerra, el exilio, todas las cosas que le acontecieron en ese momento. Tienes que pensar en Jerusalén de esa manera. Toda su prosperidad y su gloria se vino a la ruina, pero ahora ellos están en esa condición y escucha lo que Dios les manda decir a través de su siervo Isaías, capítulo 54. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblará naciones desoladas. Recuerden que todo esto se lo está diciendo ¿a quién? A una ciudad desolada que no puede nada, que no tiene nada. Recuerdan, sigamos. Versículo 4.
No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada. Dice tu Dios: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el contexto de sus hermanos? Que este es el tipo de personas que el Señor trae a la vida. ¿Cuáles? Así como está Jerusalén, devastada, desolada, que no tienen nada. Pero a esas personas que no tienen nada, ¿qué les promete el Señor? Toda la exuberancia que nosotros vemos en este capítulo. Todo lo que Él va a heredarles, porque confían en Él, aunque no tengan nada que presentar. Así son nacidos los hijos también de Sara, quien también era ¿qué? Pues una desahuciada. Pero el Señor se encarga de hacer lo que tenga que hacer. Bueno, mis hermanos, esta es la alegoría que el apóstol Pablo nos trae esta tarde para persuadirnos a todos nosotros de que cualquiera que quiera ser hijo de Abraham corre el riesgo de ser hijo de Abraham por el lado de Agar. Si estás descansando en la ley, si estás descansando en ti mismo, ¿cuál es el final al que llegarás? La esclavitud. Yo quiero a continuación ya mencionarles algunas cositas sencillas, hermanos, de por qué estar bajo la ley te esclaviza. Porque para poder que entendamos un poquito más, que quizá es altamente probable que nosotros sí entendamos esta esclavitud. Es decir, puede ser que tú ya estás sentadita ahí y estás diciendo, seguramente eso es un peligro para el que lo vive, pero quizá tú estás metido ahí, pero la idea es que no estés más ahí. ¿Por qué estar bajo la ley te esclaviza? Ahí va lo primero. Porque lo mejor que tú deseas para tu vida, y trata de pensar en qué es lo mejor que tú aspiras, a lo que aspiras, qué es lo mejor que pudieras pensar,
tener hijos, tener familia, yo qué sé, tener una carrera, viajar por todo el mundo, yo qué sé. Lo mejor que tú deseas alcanzar y que Dios quiere darte según su sabio criterio y sabio juicio, todo lo mejor que Dios quiere darte y que también quieres, hermanos, lo tienes que alcanzar por tu propio esfuerzo. Y eso es una cosa muy horrible. Eso es una cosa muy horrible. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos enredados. Si no te has dado cuenta de eso, espera que estés casado y tu esposa te lo dice. Esa fue la conclusión a la que yo llegué. Ella sí me ayudó a ver claramente la cosa. Nosotros somos pesados, somos difíciles. Nosotros no somos tan estables, no somos tan constantes. Nosotros nos enfermamos, nosotros nos desanimamos. A nosotros nos suceden miles de cosas como para que nosotros nos convirtamos en la fuente de esperanza de nuestro futuro. Y si tú quieres vivir de esa manera, es decir, siendo buena gente, siendo querido, no haciéndole daño a nadie, y ahí tú tienes tu corazón. Que tú eres disciplinado, que tú eres juicioso, y ahí tú tienes tu corazón. Que tú eres un excelente padre, y ahí tú tienes tu corazón, y ahí está tu esperanza. Pues te digo que tú no vas a ser siempre un buen padre, tú no vas a ser siempre un buen trabajador, tú no vas a hacer siempre bien nada. ¿En qué te mete eso? En la esclavitud de volver al ciclo. Volver al ciclo. ¿Cuál fue? Me di cuenta que fallé. Qué pena, Señor. Uno tarda un par de días para que no sea muy rápido, pero ya después, ya cuando uno piensa que ha pasado el suficiente tiempo, uno se acerca, se arrepiente. Señor, qué pena lo que hice, ayúdame por favor, no lo vuelvo a repetir. Y finalmente yo vivo como un mini avivamiento ahí. Señor, gracias por tu misericordia, me siento renovado, esto es lo mejor. Pasa una semana, a veces un mes, a veces una hora, ¿cierto? Y finalmente uno que descubre, pues que uno es uno, que uno está enredado, que uno, a diferencia de lo que este mundo está diciendo, de todas las maneras posibles, confía en ti mismo, ánimo contigo mismo, cree en ti y no sé todas esas vanidades. No pongas tu esperanza ahí, porque eso te esclaviza. En segundo lugar, estar bajo la ley te esclaviza porque tú debes hacer cosas que realmente no desearías hacer. Y no hay nada más claro para definir a un esclavo que eso. ¿Qué? Yo debo hacer lo que preferiría no hacer, pero finalmente me toca hacerlo. Porque ¿qué pasa si no lo hago? Dios me dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo no quiero eso, y yo no la voy a desear, y yo no voy a hacer eso de ninguna manera. No lo voy a hacer, pero en el fondo yo sé que quisiera hacerlo. Entonces yo finalmente tengo como que escindirme, tengo que fragmentar mi ser y decir, yo no voy a hacer algo, aunque en el fondo pues para mí sería bueno hacerlo. Eso es esclavitud. ¿Por qué estar bajo la ley te esclaviza? Porque no sé si tú sabías de la escritura, pero confiar en la ley, descansar en tu propia justicia y tu propia bondad y tu propia disciplina, descansar en eso le da más poder al pecado en tu vida. Y tú te das cuenta que hay mayor rebelión, así estés más querida con los demás, pero aquí en el corazón hay mayor rebelión hacia el Señor. Así sea una rebelión que es más inconsciente. Pero mientras más confías en la ley, en ti mismo, en esas cosas, más poder le das al pecado en tu vida. Para que te azote más y para que te demuestre más que eres lo que eres. ¿Por qué confiar en la ley te esclaviza? Porque no te deja ver a tu Dios como el Padre que te ha dado todo lo que te ha dado para tu bien. No puedes ver eso, somos como ciegos. No podemos entenderlo de esa manera ni relacionarnos con Él así. Más bien, ¿qué es lo que tiene que hacer un esclavo? Entender y ver a Dios como un amo frío al que hay que complacer, porque ay si no lo complace. Bueno, pero esto tal vez es más difícil y más claro. ¿Por qué estar bajo la ley te esclaviza? Porque el miedo y el orgullo te controlan.
El miedo y el orgullo. Yo sé que hay gente que es muy valiente, ¿cierto? Y son capaces de hacer cosas que nos llenarían de admiración. Pero estamos hablando de un miedo que es muy fundamental, que es muy hondo. Y es un miedo constante al reconocimiento de que yo no estoy haciendo las cosas como debería hacerlas. Y como yo estoy tratando de tener mi esperanza en cumplir esas cosas que yo digo que me van a alcanzar la salvación. Así sea una persona incrédula atea, a mí me va a salvar es el poder ser un gran profesional. ¿Qué es lo que descubro cuando yo veo que hay alguien más inteligente que yo? Cuando cada día hay más conocimientos y desarrollos y yo me quedo como retrasado, ¿qué es lo que empiezo a sentir? Miedo. ¿Por qué? Porque no me voy a salvar como yo pensé. Y en el caso del Señor es igual. Miedo porque no estás viviendo lo que crees que te pone en una buena relación con Él. Y eso es horrible. Pero no solamente el miedo, sino también el orgullo. ¿Qué es lo que hace el orgullo? El orgullo nos controla también. Cuando tú pones tu esperanza en ti mismo, el orgullo también te controla. Porque en algunas ocasiones que tú estás viviendo según tu bondad y según tu justicia, entonces tú tienes razones para demostrarle a los demás que tú sí pudiste, aunque ellos no. Tu hermano menor, tu hermano mayor o tus vecinos son simplemente torpes, indisciplinados. Esto no tiene que ver nada con la gracia de Dios. Este he sido yo. Y el orgullo nos controla. Pero no nos quedemos ahí, porque ¿qué tal que nos quedáramos ahí? Ahora debemos responder, ¿es por qué estar bajo la gracia nos hace libres? Y aquí partimos de lo siguiente. Estar bajo la gracia nos hace libres porque lo mejor que Dios sí quiere darnos se alcanza solo por el poder de Jesucristo. Solo porque Él es capaz de materializarlo y Él no tiene problema en hacerlo. Porque Él sí es capaz siempre de hacerlo. Entonces, ¿qué supone eso para nosotros en lo hondo del corazón? Libertad, porque yo no tengo miedo. O sea, yo sé que yo quiero un futuro, pero me están diciendo que el futuro mío es una construcción de Jesucristo y de su poder sobre mi vida. Maravilloso. Es por Él que se alcanza libertad, la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué estar bajo la gracia te hace libre? Porque el Espíritu de Dios, como dicen los profetas, iba a escribir la ley en los corazones. Ahora la ley de Dios no iba a ser algo externo a nosotros, sino que Él lo iba a meter dentro de nosotros. Para que ahora el deseo de Dios empiece a coincidir también con el deseo nuestro. Hermoso, somos libres. ¿Por qué estar bajo la gracia te hace libre? Porque a medida que empieces a entender el Evangelio, cada día más vas a dejar de confiar en ti mismo. Y cada día más Jesús se va a convertir en tu esperanza. Es decir, Jesús no cambia aunque tú cambies. Jesús no te abandona aunque nosotros sí lo hagamos. A Jesús nada le queda grande, ni tú, ni los enredos más horribles que tienes que no le llegarías a contar a nadie. Nadie sabe ese enredo por allá. Pero eso no le queda grande a Jesús, ni para perdonarlo, ni para cambiarlo. ¿Y sabes qué produce eso? Libertad. Eso es lo que queremos, que Él esté en el centro. Finalmente, hermanos, ¿por qué estar bajo la gracia te hace libre? Porque la humildad y la seguridad se establecen en nosotros de manera profunda. La humildad y la seguridad. Y no sé si tú habías pensado en esto, pero una forma en la que nosotros podemos definir la santidad, una forma en la que nosotros podemos entender la redención del Señor Jesucristo, tiene relación con la recuperación de nuestra humildad. La humildad que está perdida en todos nosotros. Estar bajo la gracia nos empieza a recuperar esa humildad.
¿Saben por qué es así? Porque resulta que nosotros sabemos y tenemos que decir delante de cualquiera que nosotros fuimos salvados solo por el libre amor de Dios. No hay ninguna otra razón. Yo confío en Él y Él me perdona a mí. ¿Eso qué me dice? Que yo no soy mejor que los demás, que yo no tengo que estar comparándome con nadie, que yo puedo relacionarme desde este lugar. Y ese lugar es la verdad muy especial. Pero no solamente la humildad, sino también la seguridad. La seguridad que empieza a funcionar en tu corazón. ¿Por qué la seguridad? Porque aunque tú descubras que tú eres un vil pecador, que tú eres más difícil de lo que tú habías llegado a pensar, tú te das cuenta que tú no estás en pie delante de Dios, que tú no tienes esperanza, que Dios no te ha prometido todo lo que Él te ha prometido por ti y por tus nuevos descubrimientos. Tú estás segura y estás seguro, ¿por qué? Porque Cristo ha hecho todo lo que se requiere para que yo obtenga esa seguridad. Él es mi Salvador. Yo ya no soy mi Salvador. Solo Él lo es. Y la verdad, necesitamos más gente humilde, más cristianos humildes en esta ciudad. Más hermanas, hermanos que estén con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo y los demás digan, hey, ¿sabes qué? Mira, esta mujer se ve es como enredadita, pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, no es que es como humilde. Qué tan rara esa combinación. ¿Por qué será que es humilde? Ella dice que es, que no dice que es humilde porque si no, no sería humilde, pero parece que descubrimos que ella es humilde es porque ella dice que hay alguien que está por ella, que es su justicia, que es su rectitud, que es su santificación. Y dice que es Jesús. Qué bueno que la ciudad tuviera más gente así. Pero qué bueno que la ciudad, nuestra ciudad tuviera gente más segura, porque claro, este hombre lo que acaba de hacer, este hombre, miren qué cosa tan triste la que acaba de vivir. Y efectivamente lo vivió, pues porque es responsable, o sea, él fue el que se movió a hacer eso, pero ustedes lo ven, ustedes ven a ese hombre no está deshecho, no está destruido, no se desapareció porque hizo algo que nunca pensó que llegaría a hacer, no está destruido. ¿Por qué? Porque su seguridad depende de otro que le está ayudando a entender que Jesús no ha fallado en absolutamente nada, que Jesús es limpio y puro y que Él está seguro en Él. Hermanos, dice el apóstol Pablo finalmente lo siguiente: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Querida iglesia del Redil Estadio, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Eso es lo que deseamos todos para todos nosotros, y que así pueda ser en el nombre de Jesús.